Adelante, Pastor Jeremías. Muchas gracias, Pastor Nielsen. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente esta tarde. Y Amén. estamos siguiendo con nuestra serie sobre la adoración bíblica, la adoración cristiana. Y hoy vamos a fijarnos en un solo versículo de la Biblia, que es Romanos capítulo 12, versículo 1. Y lo que vamos a aprender en este versículo es que la adoración no es únicamente lo que hacemos con la iglesia local en el culto dominical. No es únicamente lo que hacemos con la iglesia cuando la congregación se reúne, sino que es toda la vida. Así que vamos a comenzar leyendo este versículo y luego ir explicando poco a poco lo que significa y cómo se aplica en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuevamente lo que este versículo nos enseña es que nuestra adoración al Señor consiste de toda nuestra vida cristiana. No es únicamente lo que hacemos cantando o predicando, o orando o haciendo cosas, digamos, espirituales o religiosas, sino que toda nuestra vida debe ser para la adoración y la alabanza del Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo se dirige a los romanos como sus hermanos. Él comienza diciendo así que hermanos. Y lo que eso nos enseña es que para adorar a Dios, nosotros tenemos que estar en Cristo por la fe. Entonces Pablo está hablando a los creyentes en el Señor Jesucristo, no a los incrédulos. A veces nosotros le decimos hermano a cualquier persona o hermana, pero el apóstol usa la palabra hermanos para referirse únicamente a los que están en Cristo por la fe. Cualquier creyente verdadero en Cristo es nuestro hermano en la fe. Y tal vez tú te preguntes, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué es importante aclarar que solo los hermanos en Cristo pueden alabar al Señor? Porque nosotros no podemos agradar a Dios si no somos hermanos, si no estamos dependiendo de Cristo y no de nosotros mismos como nuestra única fuente de justicia. Si nosotros tratáramos de agradar a Dios o alabar a Dios sin estar seguros de nuestra aceptación por Dios en Cristo, el resultado sería el orgullo o la desesperación. Si yo creo que puedo ganar a favor de Dios porque soy buena persona, porque soy obediente, porque escucho la Biblia, porque oro, por cualquier obra que yo pudiera hacer, solamente habrá dos resultados posibles. Por un lado, la soberbia, o por el otro lado, la frustración. Si yo creo que soy aceptable a Dios por mi buena conducta, entonces voy a jactarme porque creo que he obedecido lo suficiente. Sin embargo, por el otro lado, si yo creo que no he obedecido lo suficiente, si creo que no soy tan bueno, tan justo, siempre voy a estar frustrado intentando hacer más y más para ganar la bendición de Dios. Es como un hámster corriendo en una rueda. Se esfuerza mucho, pero no va a ningún lado. Así es la persona que intenta ganar a favor de Dios por su propia justicia, por su propia moralidad, por su propia decencia, por su propia buena obra. Sin embargo, si yo descanso en la justicia perfecta de Cristo como mi única base de aceptación delante de Dios, yo puedo agradar al Señor sin vivir en arrogancia o en frustración. Solo los hermanos en Cristo pueden agradar a Dios. Luego, Pablo empieza a hablar en este versículo de nuestro motivo. Nuestro motivo para adorar al Señor es de suma importancia. La razón por la cual queremos alabar al Dios es sumamente
importante. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, fíjense que este ruego está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Por eso Pablo dice, por las misericordias de Dios. Fíjense que este no es el primer versículo en la carta a los romanos, sino que ya estamos en el capítulo 12. Es decir, Pablo ya ha escrito, ya ha hablado por 11 capítulos muchas verdades. Él ha explicado mucho de las misericordias de Dios hacia nosotros en estos primeros 11 capítulos. Para resumir, Pablo ha dicho que cuando éramos culpables y condenables, todos dignos de condenación eterna en el infierno, Dios nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Por su gran misericordia, Dios nos dio paz con Él, nos dio acceso a su presencia, nos dio la esperanza de vida eterna. Por su gracia, Dios nos ha librado de nuestra esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte, y nos ha unido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por su bendito amor, Dios nos ha rescatado de la condenación eterna y nos ha dado su Espíritu Santo como primicias de nuestra resurrección venidera. Nosotros sabemos en Romanos 9 que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de pecadores como nosotros. Así que, hermanos, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra vida eterna, el perdón de pecados, todo eso se basa únicamente en las misericordias de Dios para con nosotros en Cristo. Y por lo tanto, el mayor motivo para obedecer a Dios es gratitud por su misericordia. Es gratitud, agradecimiento por su gracia en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros no adoramos a Dios a fin de ganar su bendición, sino en gratitud porque Él nos ha dado su bendición gratuitamente de una manera inmerecida en Cristo. Nosotros nos entregamos enteramente a Él porque Él se entregó enteramente por nosotros en la cruz. Nosotros le amamos a Él porque estamos agradecidos de que Él nos amó primero en Cristo. Escúcheme muy bien. Esa es la gran diferencia entre el evangelio verdadero y todas las religiones falsas que nos rodean. Solamente el evangelio de gracia nos puede dar el ímpetu, el motivo suficiente para vivir en obediencia al Señor. La gratitud por la gracia de Dios es la gasolina que arranca y empodera el carro de la vida cristiana. ¿Qué dicen todas las otras religiones? El catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, los hindúes, los budistas, los musulmanes, todas las otras religiones dicen básicamente, tú tienes que obedecer a Dios o a los dioses para poder ganar su bendición y no ser castigado. Es una obediencia motivada solo por el miedo. La persona obedece porque no quiere perder el favor de Dios. Pero por el otro lado, el Evangelio dice, Dios ya te ha dado su favor gratuitamente en Cristo Jesús, aunque tú no lo mereces. Ahora obedece a Dios por gratitud que Cristo ya hizo toda la obra por ti. ¿Sí ven la diferencia? El mayor motivo para adorar a Dios, para obedecer a Dios, es gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Pero ¿qué sucede cuando una persona no tiene el motivo correcto? Si tú piensas que puedes ganar la salvación por tu propio esfuerzo,
por tu propia justicia, o si tú crees que puedes perder la bendición de Dios porque no obedeces lo suficiente, tu motivo siempre será el miedo. Y si tu motivo es el miedo, siempre vas a tener muchos problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de ser motivados por el miedo? En primer lugar, tu motivo perderá poder con el paso del tiempo. El miedo como emoción es muy, pero muy agotador. Te motiva a grandes proezas al principio, pero eventualmente el miedo es muy fastidioso. Los que viven con miedo experimenten un efecto entumecido después de un rato. Poco a poco, la persona se vuelve tan cansada que ya no le importa nada. Ya es indiferente a lo que sucede en la vida. Así que la religión basada en miedo tiende a ser de corto plazo. Es por eso que muchos se cansan de servir en las religiones falsas. Es por eso que muchos se cansan de servir en iglesias legalistas que siempre están diciendo tú tienes que servir porque si no vas a perder la salvación. O tú tienes que diezmar porque si no, Dios no te va a bendecir. Y poco a poco ese tipo de motivación se vuelve agotador. En segundo lugar, la obediencia basada en el miedo tendrá muchos problemas con el arrepentimiento. En la primera de los 95 tesis escritas por el reformador Martín Lutero en el siglo XVI, él dice que cuando el Señor Jesucristo decía arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, él quería decir que toda la vida debe ser una vida de arrepentimiento. Eso es precisamente lo que la Biblia enseña. Si nos arrepentimos para comenzar la vida cristiana, nos volvemos del pecado a Dios por la fe en Cristo. Pero nuestra conversión no es el único momento cuando necesitamos arrepentirnos. Yo creo que debemos arrepentirnos cada día. Debemos arrepentirnos cada vez que pequemos contra el Señor y seguimos pecando en la vida cristiana. Así que toda la vida cristiana debe ser una vida de confesión de pecados y de arrepentimiento. Sin embargo, si tú estás motivado por el miedo, no vas a querer arrepentirte. Porque cuando somos motivados por el miedo, creemos que hay una línea. Y si pecamos demasiado, vamos a cruzar esa línea y Dios nos va a condenar. El problema es que muchas veces ni sabemos dónde está esa línea, así que el arrepentimiento no es algo dulce, sino algo muy amargo. No hay la seguridad para admitir nuestros pecados por el miedo de que seremos rechazados por Dios. Así que las personas motivadas por el miedo tienden a justificar su pecado y a echar la culpa a los demás. Tienden a siempre compararse con los demás. Bueno, yo no soy perfecto, pero por lo menos no soy borracho como mi vecino. Yo no soy perfecto, pero por lo menos yo no soy mujeriego. Yo no soy perfecto, pero por lo menos no uso cigarrillos. Y nos comparamos con los demás para tratar de justificar nuestros pecados. Solamente las personas que están seguros que Dios les ha aceptado solo por la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe, estas personas pueden tener la seguridad para diariamente reconocer, confesar y renunciar sus pecados. Y en último lugar, los que son motivados por el miedo no pueden soportar con gozo las aflicciones. Esa persona motivada por miedo cuando sufre va a pensar, ay no, Dios me está castigando. O Dios me ha abandonado, Dios me ha desamparado. Tal vez yo ya crucé la línea y pequé demasiado y Dios ya no quiere nada conmigo. O por el otro lado, de pronto puede pensar cuando sufre o cuando pase por una enfermedad o una aflicción, piensa, eso no es justo.
Yo he obedecido a Dios para que bendiga y mira lo que él me ha hecho pasar. Si yo soy una persona moral y decente y yo soy un buen prójimo, ¿por qué Dios me ha hecho sufrir así? Así que, hermanos, solo hay dos posibles motivos para obedecer a Dios: el miedo o la gratitud. Uno es poderoso y el otro es fastidioso. Una pregunta: ¿cuál es tu motivo para obedecer a Dios? ¿Cuál es tu motivo para adorar al Señor? ¿Le adores por gratitud por lo que ha hecho por ti en Cristo o por miedo? ¿Lo obedeces porque aprecias su obra a tu favor en la cruz de Cristo o lo obedeces porque tienes miedo de que Dios va a quitar su favor sobre tu vida? Hermano, la gratitud es el único motivo que agrada a Dios y aguanta a largo plazo. Ya que sabemos el motivo correcto, ¿qué debemos hacer? Pablo sigue diciendo en el versículo 1 de Romanos 12 que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjense primero que Pablo no dice que presentemos nuestros corazones, aunque eso es importante también, pero no lo que dice aquí. No dice que debemos presentar nuestras mentes o nuestras almas a Dios, aunque eso también es importante. El apóstol dice que debemos presentar ¿qué? Nuestros cuerpos a Dios. El apóstol quiere que honremos al Señor con el uso de nuestros cuerpos. En aquel tiempo, muchas personas en el Imperio Romano eran dualistas, es decir, dividían el mundo en dos. Vieron lo material como malo y lo espiritual como bueno. Entonces, para ellos, despreciaban el cuerpo humano. De hecho, tenían un lema que decía: el cuerpo es un sepulcro. Para los romanos, la meta de la religión era librar el alma de la influencia del cuerpo. Pero eso no es bíblico. En la cosmovisión bíblica, el cuerpo fue creado como bueno en el principio. Sí, nuestro cuerpo es caído, es corrompido por el pecado, es por eso que nos enfermamos, es por eso que nos debilitamos y algún día moriremos. Pero la buena noticia es que Cristo vino para redimir y restaurar a todo nuestro ser, incluyendo a nuestros cuerpos. Algún día en el futuro el Señor resucitará nuestros cuerpos incorruptibles, inmortales, gloriosos y poderosos. Pero mientras esperemos la redención de nuestros cuerpos, debemos honrar al Señor con nuestros cuerpos, además de honrarle con nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermanos, la vida cristiana no solamente se trata de lo que hacemos en nuestro corazón o con nuestra mente o con nuestra alma, también se trata de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Es interesante que cuando Pablo da una lista de algunos pecados que son comunes y corrientes en la humanidad, todos tienen que ver con el mal uso de nuestros cuerpos. Por ejemplo, Pablo ya dijo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego empieza a hablar de los pecados que hacemos con nuestros cuerpos. Él dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo usábamos nuestros cuerpos? Nuestras lenguas engañaban, nuestros labios insultaban, nuestras bocas estaban llenas de maldición y de amargura, nuestros pies se apresuraban para hacer violencia y derramar sangre. No había temor de Dios delante de nuestros ojos. El pecado siempre se manifiesta a través de los miembros de nuestro cuerpo. Pero ahora, después de la conversión, ¿cómo usamos nuestros cuerpos? Si queremos mostrar que Cristo nos ha transformado, tenemos que demostrarlo a través de nuestros cuerpos. Antes usábamos nuestros cuerpos para deshonrar y desobedecer a Dios. Ahora usemos nuestros cuerpos para honrar al Señor y amar al prójimo. Cuando nosotros presentamos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo como instrumento de justicia, va a haber una transformación profunda en nuestro comportamiento. Entonces, en vez de mentir y blasfemar y calumniar nuestra lengua, ¿qué va a hacer? Va a alabar a Dios, va a bendecir a la gente, va a predicar el evangelio. En vez de escuchar groserías y el nombre de Dios tomado en vano, vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que edifica al Señor y edifica a otros. En vez de derramar sangre, nuestras manos van a levantar a los caídos y servir a los necesitados. En vez de mirar basura, vamos a mirar lo puro. Vamos a tener pies hermosos que llevan las buenas nuevas de paz a los no alcanzados. Hermanos, si el evangelio no transforma el uso de nuestros cuerpos, ¿para qué sirve? Así que ofrezcamos nuestros cuerpos a Dios. Pero ¿qué tipo de presentación debe haber de nuestros cuerpos? Pablo dice que es un sacrificio vivo. Nuestra adoración es hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense primero, hermanos, que es un sacrificio vivo. Parece una paradoja, parece ser una contradicción, pero no es una contradicción. Por sacrificio, un sacrificio está ¿qué? Está muerto. Los animales en el Antiguo Testamento que fueron sacrificados fueron matados, se murieron. Pero el sacrificio de nuestros cuerpos es un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Nos morimos a nuestros deseos carnales. Ese es un sacrificio vivo. Morir a tus deseos carnales, pero vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Cristo quiso decir. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que hacer morir nuestros deseos carnales con el fin de vivir para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Así que no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo, nuestros cuerpos. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios. Había sacrificios por los pecados, pero también había sacrificios de gratitud y alabanza a Dios. Gracias al Señor, Cristo Jesús es el sacrificio final por nuestros pecados. En la cruz, Él se ofreció una vez para siempre para quitar toda nuestra maldad. Así que, hermanos, no es necesario ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio por nuestros pecados. Cristo ya hizo eso una vez para siempre. Pero sí debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, cada cristiano es un sacerdote que presenta su cuerpo a Dios cada día como un sacrificio de gratitud. Y permíteme aclarar, hermanos, ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo a Dios no es maltratar tu cuerpo. Eso fue uno de los mayores errores en los primeros años de la iglesia. Muchos cristianos maltrataron sus cuerpos pensando que eso agradaba a Dios.
Pero el maltrato de nuestros cuerpos no ayuda en la vida cristiana. No ayuda para resistir nuestros deseos carnales. Hermanos, no es necesario hacer una penitencia caminando de rodillas por la calle. No es necesario cargar una cruz literal. Algunos dicen que tenemos que crucificar la carne ayunando y cortándonos y viviendo sin ninguna comodidad en un monasterio. No, eso no es un sacrificio vivo. La Biblia dice que el duro trato del cuerpo no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces no tenemos que maltratar nuestros cuerpos, tenemos que disciplinar nuestros cuerpos, cuidar nuestros cuerpos, usarlos para la gloria de Dios porque es el templo del Espíritu Santo. Pablo también dice que nuestro sacrificio debe ser santo. Eso significa apartado del pecado, con el fin de honrar al Señor. Cuando tú uses tu cuerpo para pecar, eso no es santidad. Pero cuando uses tu cuerpo para amar a tu prójimo, para ayudar a los demás, eso sí es santidad. En Cristo la Biblia dice que ya somos santos por la fe. Por eso, por el poder del Espíritu Santo, debemos andar en santidad controlando nuestros cuerpos. Y además Pablo dice que nuestro sacrificio vivo y santo debe ser agradable a Dios en Cristo. Hermanos, en Cristo podemos vivir de una manera que agrada a Dios. Antes de tener a Cristo no podíamos agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ahora a través de la fe en Cristo podemos empezar a agradarle. ¿Cuál debe ser nuestra meta cada día? Agradar al Señor. Una pregunta, ¿para qué estás viviendo tú? ¿Para agradarte a ti mismo o para agradar al Señor? Yo creo que todos tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito yo cambiar en mi vida diaria para poder agradar al Señor en todo? Tal vez tú pases demasiado tiempo en las redes sociales. Tal vez estás trabajando demasiado. Tal vez no estás hablando con paciencia a tu cónyuge, a tus hijos. Tal vez estás demasiado preocupado por la escasez de dinero. Tal vez has descuidado la lectura de la palabra de Dios o la oración. Pero todos debemos preguntarnos, ¿qué necesito yo cambiar para hacer un sacrificio vivo que es agradable a Dios en todo? ¿Qué es nuestro sacrificio, hermanos? Nuestra vida eterna. Pero ¿por qué debemos esforzarnos tanto para adorar al Señor y obedecerle en todo? Pablo termina el versículo diciendo, porque es vuestro culto racional. Y con eso nosotros terminamos. Hermanos, ofrecer toda nuestra vida a Dios es nuestra adoración. Solo tiene sentido. Por eso Pablo dice que es nuestro culto, nuestra adoración racional. Solo tiene sentido dedicarnos totalmente a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Es lógico. No tiene sentido responder a la obra de Cristo al seguir viviendo en pecado. Por eso debemos adorar al Señor con todo lo que hacemos. Pablo dice en 1 Corintios 10:21, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si Cristo ya se entregó por nosotros en la cruz, solo es racional entregarle todo nuestro ser en obediencia y alabanza. Así que, hermano, nuestro culto racional no es solo cantar los domingos, no es solo leer la Biblia, no es solo orar antes de dormir, no es solo decir que creemos en Cristo, es presentar nuestros cuerpos cada momento al Señor en obediencia a su palabra. Alabar a Dios es amar a tu esposa. Alabar a Dios es ser paciente y bondadoso con tus hijos. Alabar a Dios es apoyar y respetar a tu marido. Alabar a Dios es trabajar con excelencia de lunes a sábado. Alabar a Dios es descansar los domingos y confiar en la provisión de Dios para el resto de la semana.
Alabar a Dios muchas veces es apagar la tele y llamar a un hermano en Cristo para animarle. Alabar a Dios es lavar la loza, hacer la cena, cambiar los pañales. Alabar a Dios es dejar de mirar la pornografía. Alabar a Dios es dejar de calumniar a las otras personas. Alabar a Dios es dejar de coquetear con esa mujer que no es tuya. Hermano, la alabanza no es solo una actividad religiosa los domingos o los sábados, es toda la vida, toda la semana, todas tus actividades, todas tus palabras, todos tus hábitos, todos tus pensamientos, todos los miembros de tu cuerpo, todo tu ser. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es vuestro culto racional. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Gracias, Pastor Jeremías, por la enseñanza de esta tarde. El versículo de Romanos 12:1. Interesante poder entender qué es ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como que es nuestro culto racional. Vamos a abrir los micrófonos para compartir o hacer alguna pregunta al Pastor Jeremías en esta tarde. Vamos a empezar con el hermano Nelson. ¿Tiene alguna pregunta, hermano Nelson? Adelante. ¿Cómo está, Pastor Nilsson? Buena tarde. Hermano Nelson, bendiciones. Buenas tardes, Pastor Jeremías. Aquí en Bolivia es tarde, son las 6 aproximadamente. Muy buena la enseñanza. Tengo una consulta, una pregunta, una inquietud. No sé si nos podría, o me podría en todo caso a mí aclarar la diferencia entre el miedo y el temor. Dado que adorar a Dios por miedo, como nos enseñaba, no corresponde. Estamos de acuerdo en eso. La adoración debe ser por gratitud, porque sí ya hemos sido salvados, porque Dios ya nos ha amado antes que nosotros a Él. Lo que usted dijo, Pastor Jeremías. En la Biblia habla en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí habla del temor. No sé, ¿qué es temerle a Dios, digamos, ¿no? Temerle a Jehová. Entonces quería ahí aclarar. También en Proverbios 3, 7, 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. Y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Y este temor es el miedo al que usted hace referencia en esta clase, Pastor Jeremías. Esa es la pregunta que quería hacerle. Después tengo otras preguntas, pero entre tanto, eso nos guardamos más adelante. Por ahí hay hermanos que quieren preguntar todavía. Mi Pastor Jeremías, no sé si me escuchó o me copió. Amén, amén. Muy buena pregunta. Gracias a hermano Nelson. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El temor del Señor es tomar en serio a Dios. No es tenerle miedo, sino que es respeto y reverencia. Por eso la palabra dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso significa respeto y reverencia. Es el respeto de saber Dios no es un juego, Dios no es un pecador como nosotros. Nosotros no podemos jugar con Dios. La palabra dice lo que el hombre sembrare, eso segará. No podemos engañar a Dios. Entonces el miedo es tener el temor de ser castigado, el temor de ser echado al infierno.
Y el apóstol Juan dice en primera de Juan 4, yo creo que es 18, que el amor perfecto echa fuera todo temor, pero haciendo referencia al miedo. Cuando el amor de Dios invada nuestros corazones sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, como nos ha salvado de la condenación eterna, ya no tenemos temor del castigo, ya no tenemos miedo de ser condenados. Seguimos tomando en serio a Dios, seguimos respetándole, acercándonos a Él con reverencia, pero no es miedo de ser castigado o condenado, sino es gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, es respeto por lo que Él es, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia. El miedo es el temor de ser castigado y condenado. El temor del Señor es el respeto y reverencia que toma en serio a Dios. Espero que haya entendido bien la respuesta. Sí, pastor. Gracias. Bien, otro hermano que quiera preguntar algo referente al tema, al pastor Jeremías, o comentar algo, tiene la oportunidad de hacerlo. El tema es muy importante. No sé si el hermano Carlos tiene alguna pregunta, hermano Carlos. Aprovechemos la oportunidad de Bien, hacer pastor. una pregunta. Buenas Amén. tardes. Adelante, hermano Carlos. Gracias, pastor. Sí, tengo una consulta, una pregunta para el hermano. O no sé si podría tal vez un poquito ilustrarme sobre cuáles cree usted, hermano, que serían los motivos en la actualidad para perder ese poder con el tiempo sobre la motivación, ¿no? Yo quiero que usted me manifieste eso porque yo le digo honestamente, este tiempo es el motivarse personalmente es un poco difícil, tal vez como dice usted, ¿no? Debemos motivarnos con nuestro cuerpo de lunes a viernes, pero hay ese temor de perder en la actualidad, ¿no? ¿Y cuáles cree que serían esos motivos fundamentales para que nosotros no podamos sentirnos seguros, tal vez, de eso, hermano? Gracias. Bien, buena pregunta, hermano Carlos, muchas gracias. De nuevo, yo creo que el mayor motivo es gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y cuando nosotros entendemos la plenitud de lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestra santificación, nuestra glorificación futura, cuando entendemos nuestra nueva identidad en Cristo, que Él ha perdonado nuestros pecados, estamos unidos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, somos adoptados hijos de Dios. Cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, por su Espíritu Santo, eso es lo que nos da la certeza, la seguridad, el ímpetu para adorar a Dios y vivir en obediencia a su palabra. Pues el Señor Jesucristo decía repetidamente a sus discípulos, no temáis, no temáis, no temáis. Porque nuestra tendencia es fijarnos en las circunstancias y no fijarnos en Dios, en sus promesas y en lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Así que tenemos que alzar nuestros ojos de lo terrenal y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas eternas y no en las cosas terrenales, porque nosotros sabemos que Cristo es nuestra vida. Y un día nosotros seremos manifestados con Él, y ahora mismo nuestras vidas están escondidas con Dios en Cristo. Así que yo creo que el mayor motivo es saber lo que Cristo ha hecho por nosotros y tener esa gratitud por su obra a nuestro favor. Amén. Pastor Jeremías, cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan,
le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Será que me puede dar una explicación qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Muy bien, buena pregunta. Pues yo creo personalmente que eso está haciendo referencia a la Trinidad. Yo creo que la palabra en espíritu se refiere al Espíritu Santo y yo creo que la palabra verdad se refiere a Cristo mismo porque Él es la verdad encarnada. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la mujer samaritana tenía un concepto que el lugar donde debíamos de adorar a Dios era lo más importante. Por eso preguntaba, ¿debemos adorar aquí en el monte de Gerizim, en Samaria? ¿O tenemos que ir hasta Jerusalén, como dicen ustedes los judíos, al monte de Sión para adorar a Dios en el templo? Ella quería saber dónde. Y Cristo básicamente le dice, mira, el lugar no es lo más importante. Y además dice, ustedes adoren lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque los judíos aceptaban la plena revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces su adoración de Dios fue muy deficiente porque no aceptaban toda su palabra. Entonces adorar a Dios en espíritu, en verdad, es adorarle a través de la fe en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Es entender, yo no puedo acercarme a Dios y adorarle por mi propia cuenta, yo necesito un mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús, y el que me une con Cristo Jesús es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me permite, me capacita para poner mi confianza en Cristo. Obviamente debemos adorar a Dios con nuestro espíritu, y obviamente debemos adorar a Dios de una manera verdadera, digamos, sincera, auténtica, y eso es importante también. Pero yo creo que la mayor referencia de eso, de espíritu en verdad, es una referencia al Espíritu Santo y a la verdad que es Cristo Jesús. De esa manera la adoración es trinitaria. Adoramos a Dios Padre en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Gracias, doctor Jeremías. Gracias. Está muy claro. Todavía tenemos un tiempito para alguna pregunta. Si hermano Nelson tiene otra pregunta, adelante. Claro, Pastor Nelson, si es que no hay más consultas de parte de los hermanos, no quiero ser acaparador del tiempo. De todas maneras, Adelante. al hermano Jeremías, en el ámbito de esta adoración que se ha explicado que es el sacrificio vivo a Dios, y nos decía que no es básicamente limitarse ni hacerse daño al cuerpo. En ese ámbito, doctor Jeremías, ¿qué es según usted el ayuno? El ayuno está permitido en la Biblia, ¿no? Jesús mismo se privaba de comer. Pero me parece que este ayuno, dependiendo del tiempo en que se ayune, puede al final, digamos, ser un maltrato a nuestro cuerpo. Quería, si me aclarara, si hay ayunos buenos y ayunos malos en cuestión de tiempo, y si el ayuno es un sacrificio al cuerpo y eso sí es adoración. Querido pastor, disculpas, pero son preguntas que queremos tenerlas claras. Muy bien, no hay ningún problema. Muchas gracias, hermano Nelson, buena pregunta. Bíblicamente el ayuno es abstenerse de comida por un tiempo con el propósito de enfocarse más en el Señor durante ese tiempo, ¿no? Lo que puedo decir es, en primer lugar, muchas veces el ayuno, como otras disciplinas espirituales, el ayuno puede ser tergiversado, distorsionado
y muchas veces lo fue. Por eso yo creo que el capítulo más importante sobre el ayuno es Isaías capítulo 58. Y en Isaías capítulo 58, básicamente el Señor dice, yo no quiero sus ayunos. Yo no quiero que estén ayunando de comida. Lo que necesitan hacer es ayunar de pecado, es ayunar de hacer injusticia. Necesitan ayunar de discriminar y oprimir a los pobres, a los necesitados. Porque muchas veces el ayuno se convierte solamente en una práctica religiosa que no afecta la vida. Y sabemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y se jactaban de eso. Nos acordamos de la palabra de Cristo en Lucas 18, que el fariseo decía, Señor, gracias que no soy como los otros hombres, adúlteros, injustos, ni mucho menos como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y el publicano, el recaudador de impuestos, se golpeaba el pecho y oraba, Dios se propicio a mí, un pecador. Ten misericordia de mí, en otras palabras, soy un pecador. Y Cristo dice, ¿cuál de los dos fue a su casa justificado? No fue el que se jactaba de dar diezmos y de ayunar. Por eso Cristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, regañaba a los fariseos porque ayunaban para ser vistos por los hombres. Por eso dice, cuando ustedes ayunen, no, lávense la cara, pónganse su aceite, vístense normal para que la gente no se dé cuenta de que esté ayunando. Porque muchas veces lo hacemos para impresionar a los demás, no para acercarnos al Señor. Yo he escuchado a muchos cristianos venir a decirme, pastor, yo voy a ayunar por los próximos 3 semanas. Digo, ay, qué bueno, pero la Biblia dice que tú no me lo debes decir a mí. Tal vez lo tiene que avisar a la familia para que sepa y no le prepare comida, pero no es para que ande diciendo a todo el mundo que está ayunando. Algo que a mí me parece interesante es que en todas las epístolas del Nuevo Testamento no hay ningún mandato de que debemos ayunar. La Biblia dice que debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos congregarnos, debemos hacer muchas cosas. Hay muchos mandamientos en las epístolas del Nuevo Testamento, pero ni una sola vez uno de los apóstoles dice hay que ayunar. Entonces, yo creo que el ayuno fue un requisito en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento es algo, yo diría que es opcional para los cristianos. No es un mandato, tienes que ayunar. Pero si tú decides ayunar, debes hacerlo con el motivo correcto para acercarse a Dios y no para impresionar a los demás. Y de nuevo, no debes de hacerlo de una manera que es para castigar tu cuerpo. Tal vez un día por mes o posiblemente un día a la semana. Privarse de comida un día al mes no va a hacer mucho daño al cuerpo. Pero no debemos ser como Martín Lutero, que antes de su conversión dormía en el suelo sin cobija para que se sintiera el frío, así castigaba el cuerpo. El propósito del ayuno no es para hacer ese tipo de penitencia. Hay más que pudiéramos decir, pero yo creo que eso es lo suficiente para dar una idea bíblica de lo que es el ayuno. Gracias, hermano. Buena pregunta. Hermano Carlos, ¿tiene una pregunta todavía? Amén, pastor. Sí, lo que yo quiero hacerle también una consulta al pastor, al hermano, es, él habló sobre que no habrá el deseo para el arrepentimiento, ¿no? Sobre ese deseo del arrepentimiento, ¿cuáles cree, hermano, que serían los mejores deseos también, tal vez de nosotros como miembros cristianos, esos deseos o tal vez las recomendaciones de arrepentimiento que podría usted hacernos, ¿no? Como le decía, hay miedo, hay temor. Uno cuando esto sucede en la escuela, en el colegio, hasta en la universidad, antes por lo menos ser cristiano era delito, parece, ¿no? Y ahora, hoy en día, en la actualidad, el ser cristiano ha cobrado mucha relevancia, mucha importancia.
tanto en el ámbito político, tanto en el ámbito estudiantil, en todos los ámbitos ha cobrado mucha importancia, ¿no? Entonces, ese temor, ese miedo se ha ido superando con el pasar del tiempo. Pero usted tal vez nos podría decir cuáles serían las recomendaciones sobre ese deseo de arrepentimiento, ¿no?, que podríamos tener nosotros en la actualidad. Gracias, hermano. Muchas gracias. Lo que yo quería decir con eso es que cuando una persona es motivada por el miedo, por ejemplo, si piensa que puede perder la salvación, si peca demasiado o si comete algún pecado que es demasiado grave, esa persona no va a querer confesar su pecado, no va a querer arrepentirse de su pecado. Por ejemplo, en iglesias que enseñan que se pierde la salvación, no hay una cultura donde los hermanos confiesen el pecado el uno al otro, sino que todos tienen miedo de que hayan cometido algún pecado que les haya descalificado de ser cristianos. Entonces, no hay el incentivo para confesar y arrepentirse porque tienen miedo de que van a perder la salvación. Pero si yo estoy seguro que mi salvación depende enteramente de la obediencia de Cristo a mi favor, mi aceptación por delante de Dios no depende de lo que yo haga. Depende de lo que Cristo hizo por mí hace 2000 años. Él vivió mi vida, Él murió mi muerte. Él guardó perfectamente la ley de Dios en mi lugar y sufrió el castigo completo por mis pecados en la cruz. Y el primer momento que llegué a la fe en Cristo, puse mi fe en Él, el Señor me acreditó una vez para siempre toda su obediencia perfecta, toda su rectitud. Así que mi salvación es segura y la tuya también. Así que no tenemos que fingir nada, no tenemos que aparentar ser religiosos o justos o que nunca pecamos o que somos mejores que los demás. Por eso el apóstol Juan habla en la primera carta de andar en la luz. Él dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es primera de Juan 1:5. Dice, si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero dice, si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Entonces, andar en la luz es andar en transparencia, es reconocer nuestros pecados unos con otros. No sé si alguna vez has estado en una reunión y algún hermano empieza a confesar un pecado. Es como que las paredes se derivan y el ámbito cambia. Y uno dice, ok, las cosas ya se volvieron auténticas aquí. Y otros hermanos sienten la libertad también de confesar sus pecados y de reconocer lo que realmente esté pasando con ellos. Hace como unos 100 años en Corea del Sur sucedió un gran avivamiento. Y obviamente los avivamientos son obras de Dios que nosotros no podemos planificar. Pero en ese avivamiento, una de las primeras cosas que sucedió, una reunión grande de pastores, es que un pastor se puso de pie y empezó a confesar todo tipo de pecado. Y luego cuando se sentó otro pastor, se levantó y empezó a confesar sus pecados. Y continuó por horas y horas con cientos de pastores confesando sus pecados con contrición verdadera. Y eso precipitó un avivamiento porque los hermanos empezaron a andar en la luz. El problema es que hoy día hay muy pocos cristianos que andan en la luz porque su deseo es impresionar a los demás de que son buenos y justos en vez de reconocer que somos mendigos que hemos recibido el pan de vida. Entonces yo creo que cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y la base de nuestra aceptación, que es la justicia de Cristo, así tendremos el deseo de confesar y apartarnos de nuestros pecados, un arrepentimiento verdadero. Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Amén, hermano. Gracias. Gracias, Pastor Jeremías.
Bueno, los varones hemos estado preguntando, así que hay 3 damas. No sé si alguna de ellas quiere hacer una pregunta para que no se quejen después que no le dimos la oportunidad. Hermana Esperanza, hermana Irma, hermana Francini, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema al pastor Jeremías esta tarde? Hermanito, Pastor Jeremías, yo quisiera un poquito que nos aclare acerca de los diezmos que hacen en algunas iglesias, en otros no, pero esa parte quisiera que un poquito llegue a ampliarnos, por favor. ¿Me escuchó? Sí, Sobre sí, el diezmo. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Gracias, hermana. Bueno, bíblicamente hablando, los diezmos comenzaron en el Antiguo Testamento, ¿no? Y los israelitas tuvieron que diezmar porque vivían en una teocracia, es decir, el gobierno y la religión estaban involucrados. Dios estaba reinando sobre su pueblo por medio de un rey humano. Entonces ellos diezmaban, según la palabra de Dios, muchas cosas, no solo su dinero, sino también su cosecha. Y algunos eruditos han estimado que en el Antiguo Testamento el diezmo constaba de un 23-24% de los ingresos y los bienes de las personas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y miramos las epístolas de los apóstoles, no hay ningún mandato de que tenemos que diezmar. No hay ningún mandato del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, que dice ustedes necesitan diezmar. Cristo hablaba un poco del diezmo, pero es porque el Nuevo Testamento no había sido inaugurado todavía antes de su muerte. Entonces, básicamente, él dice, bueno, ustedes los fariseos diezmen todo, la menta, la hortaliza, todas las plantas, y ustedes diezmen hasta los zapatos. Pero realmente se olviden de las cosas más importantes de la ley, el amor, la justicia, la misericordia. Y él dice, deberían de haber hecho el primero sin dejar aquello. Entonces, Cristo afirmaba el diezmo, pero de nuevo fue para los judíos que vivían bajo el Antiguo Testamento. Ahora, para los creyentes que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, no hay un mandato de que tenemos que diezmar. Lo que sí es obligatorio, lo que es importante son las ofrendas. Y la ofrenda no es cierto porcentaje, sino que la ofrenda es con generosidad. Por eso Pablo habla en 2 Corintios 8 y 9 sobre la importancia de ser generosos, porque Dios ha sido generoso con nosotros en Cristo. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo como pastor, yo no exijo ningún porcentaje de los hermanos. Yo no estoy ahí hablando de diezmos que tienen que ser 10% o cosas por el estilo. Lo que yo pido de los hermanos es lo que Dios pide en su palabra, que seamos generosos con nuestras ofrendas. Obviamente, si un hermano quiere dar 10% de sus ingresos, excelente. Si quiere dar 15, mejor. Entonces, no es el porcentaje lo que es importante, es la condición del corazón y es la generosidad y la alegría, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Por eso no debemos dar por tristeza ni por compulsión, sino con generosidad. Hay ciertas iglesias que sí hablan de diezmos y muchas veces lo hacen como de una forma obligatoria. Usted tiene que dar 10% o cierto por ciento y si no lo hace va a caer de la gracia o algo así. Eso no es bíblico y no es sabio, porque si la Biblia dice que la ofrenda no debe ser obligatoria, ¿cómo puedo yo obligar a la persona a dar cierto porcentaje? Entonces debemos tener mucho cuidado de no imponer reglas del Antiguo Testamento, porque si quisiéramos regresar al Antiguo Testamento hay muchas otras reglas que tendríamos que obedecer. Entonces mejor hablemos de ofrendas que sean generosas, que sean sacrificiales, para que el Evangelio se expanda. Muy buena pregunta, hermana. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Esperanza. Sacó la cara por las hermanas. Qué bien. Qué bien, hermana.
Bien, una última pregunta para alguien que lo veo con ganas, el hermano Carlos, con ganas de hacer una pregunta. Hermano Carlos, ¿tiene alguna pregunta todavía? Amén, pastor. Sí. Amén. Yo, como les decía a un principio, soy muy observador, he vivido lo que es tal vez la vida cristiana en un diferente ámbito, ¿no? Pero ese temor, ese miedo se va superando, porque uno cuando va leyendo la Biblia va experimentando muchas cosas y le toca vivir, como el caso que yo he vivido prácticamente, ¿no? Es como decía el hermano, estar en paz con nuestro Señor, es estar en paz con nuestro mismo cuerpo, pero yo tengo una duda, ¿no? Prácticamente, ¿qué tengo que hacer yo como persona? ¿Qué tenemos que hacer como personas para estar seguros de lo que estamos haciendo? Pasando los días, de lunes a viernes, sábado, domingo estamos con la familia, como decía, estar en paz es ayudar en la casa, en el trabajo, porque eso es lo que espera también Dios de nosotros, y no entrar en el pecado de la mentira, no entrar en ese ámbito, ¿no? Pero mi temor es decir, en las iglesias cristianas, yo prácticamente me estoy habituando ya a lo que son los cultos, o son las prédicas, elevar una oración. O sea, para mí se ha vuelto, como decir, el pan del día ya para mí. Estos 2 días que no nos han mandado enlace, he estado muy preocupado de decir, o tal vez me han sacado del grupo, por eso ya no recibo mensajes, ¿no? Pero creo y estoy convencido de que para estar tranquilos, para poder estar dentro de lo que decía el hermano, igual, para perder y ser más motivado, o tener más motivación de poder impartir tal vez lo que es una oración, elevar una oración, asistir a un culto. Tengo que bautizarme, digo yo. ¿Y cómo tengo que hacer eso? Para estar más motivado, para poder seguir adelante estos pasos que tal vez en estos días de delirio que yo he tenido durante mi enfermedad, durante esa crisis de enfermedad que yo he pasado, y el único consuelo que yo encontraba era pues elevar una oración, pedirle a Dios que me sane a mí, a mi familia, a todos mis seres queridos. Y eso me ha motivado, era una motivación personal para mí pedirle a Dios. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo para, para darle gracias, para seguir siendo esa persona motivadora al resto de las personas, al resto de los amigos, de los vecinos? Porque no es sencillo pedirle al Señor y que te dé esa gracia, esa sanidad que me lo ha dado a mí, a mi esposa, a mi hijo, a mis hermanos y a todos mis seres queridos, y me he sentido motivado porque creo que nunca me ha abandonado Dios y ha estado presente conmigo. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo y el resto de las personas que han elevado esa oración y han sido sanados porque hemos pedido sanidad, para seguir siendo motivados y para seguir estando en ese camino que queremos? Yo por lo menos quiero seguir, quiero estar ahí para poder aprender mucho más, porque es muy diferente. Simplemente, como decía el hermano Jeremías, no es bueno pedir y hablar lo que de verdad uno ha hecho, ha pecado. Es lo más bonito porque te sientes más livianito, te sientes en libertad de seguir haciendo lo que has hecho, porque sabes que ya te has confesado, sabes que ya has dicho algo que has cometido. Pero esa motivación personal, quisiera que me diga qué tengo que hacer yo para seguir en esa motivación, porque yo con mi motivación, con mis peticiones, creo que he sido bendecido, y esa sanidad que me lo ha dado nuestro papito Dios, digo yo así,
me he motivado y he salido adelante, pero ahora yo quiero dar gracias. Pero ¿cómo puedo hacer yo para llegar a eso? ¿Qué debo hacer, hermano? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buena pregunta. Primeramente, yo pienso en la historia de Cristo con el paralítico. El paralítico un día llegó a la casa donde Cristo Jesús estaba enseñando y no podía entrar por la multitud y le bajaron por el techo. Tal vez has escuchado la historia. Y me parece muy interesante porque lo primero que Cristo le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarle de su parálisis, Cristo Jesús le perdona de sus pecados. ¿Por qué? Y le perdonaba porque ese hombre había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el primer paso para una persona es poner su fe en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados. Ese es el primer paso. Porque tú puedes tener un cuerpo sanado y todavía estar separado de Dios. Todavía no ser perdonado por Dios, todavía estar en camino de infierno. Entonces, algún día nuestros cuerpos, aunque sean sanados, se van a volver a enfermar y nos vamos a morir. Nuestro cuerpo no va a durar para siempre, ¿cierto? Entonces, nuestra mayor necesidad es recibir la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Y eso solamente puede ser por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Entonces, antes de poder motivar a los demás, tú necesitas estar seguro que estás confiando en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador para el perdón de pecados y la vida eterna. Y cuando tú puedes decir, Dios me ha adoptado hijo suyo por medio de la fe en Cristo, ahora el Espíritu Santo vendrá a morar en tu cuerpo, en tu vida, y el Espíritu Santo te dará el poder para vivir en obediencia a Dios. Entonces, eso sería mi motivación. Primeramente, hoy mismo, reconozca que tu peor problema es el pecado, arrepiente de tu pecado, pon tu fe en el Señor Jesucristo para salvación y para vida eterna. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. El Señor es rico para con todos los que le invoquen. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo y le clamas a Él pidiendo salvación de tus pecados, serás salvo y luego Dios te dará la gracia para empezar a vivir la vida cristiana. Pero no podemos poner el carro antes que el caballo. Primero necesito recibir la vida eterna por la fe en Cristo y el Señor luego enderezará tus pasos. No sé si quisiera, hermano Carlos, hacer una oración. Bueno, gracias. Hermano Carlos, no sé si le gustaría hacer la oración recibiendo a Jesucristo como su Salvador en este momento. Amén, pastor. Sí. Pastor Jeremías, ¿usted puede guiarlo al hermano Carlos en la oración? Bueno, oremos entonces. Amén. Puedes repetir conmigo si este es el deseo de tu corazón, Carlos. Padre Celestial. Padre Celestial. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y quiero ser perdonado. Y quiero ser perdonado. Creo que Cristo Jesús. Creo que Cristo Jesús vivió mi vida. Vivió mi vida. Y murió por mis pecados. Y murió por mis pecados. Creo que resucitó. Creo que resucitó.
y es el único Señor y Salvador. Y es el único Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todos mis pecados. Sálvame de la condenación eterna. Sálvame de la condenación eterna. Confío únicamente en Cristo Jesús. Confío únicamente en Cristo Jesús. Gracias por salvarme hoy. Gracias por salvarme hoy. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Esta es la mejor experiencia, hermano Carlos, conocer a Cristo personalmente. Es el punto de partida para todo lo demás que usted desea hacer. Su familia necesita hacer esto, su esposa, sus hijos, también recibir a Cristo como Salvador. Así que si usted puede hacerlo, le comento brevemente mi experiencia. Yo escuché el Evangelio y el Señor tocó mi corazón. Y cuando el predicador dice, alguien desea hacer la oración, yo no quise hacerlo por vergüenza, más que todo, ¿no? Porque había muchos amigos ahí. ¿No? Pero me fui a mi casa con el mensaje ya que el Señor había puesto en mi corazón. Y llegué a mi casa y le dije al Señor esta simple oración. Le dije, Señor, yo quiero conocerte. Así, nada más. Señor, yo quiero conocerte. Pero era una oración de lo más profundo de mi corazón, que yo me levanté de esa silla nuevo. Me sentí que algo había venido a mi vida, ¿no? Algo que ya era espiritual. Era que Dios me había perdonado mis pecados y ahora me daba su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros cuando queremos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él ahora ha entrado a su corazón y le ha dado la salvación. Esa salvación es vida eterna. Vida eterna. Anótese este pasaje, hermano Carlos, Juan 5:24. Juan 5:24. Y Juan 6, 47. Juan 6:47. Y vamos a leer Juan 47. Juan 6:47. ¿Usted tiene una Biblia ahí, hermano Carlos? No, ¿Tiene una no, Biblia? pastor. Ya, yo le leo el Solo pasaje. te tengo, Ahí está. Juan 6:47. Mire lo que dice el Señor. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo, hermano Carlos? sí, pastor. Sí, ¿Qué tiene ahora entonces, según las palabras de Cristo? ¿Qué tiene ahora? yo creo en... Según la palabra. ¿Qué tiene ahora, según las palabras de Cristo? el que Cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? ¿Qué es lo que Creo usted que tiene entonces, hermano Carlos? yo tengo una vida eterna ahora, ¿no? Tengo una vida Amén. adelante. El Señor le ha dado vida eterna en esta tarde. Le ha dado vida eterna Sí. en esta tarde. El que cree en mí, dice pastor. Jesús, tiene vida eterna. Eterna, No dice tendrá. Sí, no. No dice Tenemos, un día quizás. sí. No, el que cree en Sí. mí tiene ahora vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y yo me alegro mucho por usted, también por la hermana Esperanza. Esta tarde también ella invitó a Cristo a su corazón. Y nos alegramos mucho, porque este es el punto de partida para poder guiar también a nuestra familia a los pies de Jesucristo, que es lo mejor, ¿no? La promesa del Señor es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Sí. es decir, tu familia, ¿no? Entonces, hermano Mi Carlos, familia. su esposa, sus hijos, también deben hacer esta decisión de invitar a Cristo a su corazón. Ha sido una tarde gloriosa, agradecemos al Señor por la enseñanza, gracias al pastor Jeremías, gracias a cada uno de los hermanos que entraron hoy
Estoy seguro que fueron las personas que Dios quiso que entren para que lleguen a conocerle como su Salvador personal. Gracias, hermano Nelson. Gracias, hermano Carlos. Voy a coordinar con el pastor Santos. Sucede que él es el que abre las oraciones y no, creo que ha estado muy ocupado, pero vamos a continuar. Si él no puede, yo voy a decirle que me avise para que yo abra las oraciones todos los días, porque es muy necesario. Yo no quise hacerlo porque siempre espero que lo haga, ¿no? Pero no es que no queremos hacerlo o ha habido alguna razón, voy a hablar con él y le voy a decir que si él no puede, me avise y yo voy a abrir las oraciones, hermano Carlos. No se preocupe de eso, vamos a tener nuestro tiempo de oración como lo hacemos todos los días. Gracias, pastor. ¿Amén? Gracias, pastor. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, pastor Jeremías. Dios me los bendiga a cada uno. Estamos en contacto. Mañana tenemos culto a las 5:30. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Hasta mañana, Pastor Nilsson. Pastor Jeremías, Amén. hasta luego. Para todos de plataforma. Bendiciones a todos, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor pastor Yo, pastor Nilsson. Amén. Jeremías. Amén. Amén. Bendiciones para todos.